Humanitos chiquitos, ya tenemos fecha aproximada para el estreno de Stone Ocean, lo vamos a tener en diciembre y en Netflix de estreno mundial, o sea que increíble. Que por cierto, la seiyū de Jolene es mi novia, aunque creo que ella todavía no lo sabe. Nos quedan solo 6 arcos para terminar Stone Ocean y en este vídeo vamos a ver 3, o sea que para el próximo vídeo esto ya está finiquitado. Hoy vamos a ver el arco de Sky High, el de Underworld y el de Heavy Weather, que son los capítulos del 111 al 137. Agradecimientos veloces a Gabriel, que ha subido a rango de humanito, y a Rakzar, que ha subido al rango de astronauta, junto a Lorenis y Godmata, que siguen ahí renovando las suscripciones. Y ahora ya sí, comenzamos. ¡Ikimashou! 5 horas antes de que Anasui y Weather Report se enfrentasen a Bohemian Rhapsody, Jolene visitó a Romeo para pedirle dinero y un vehículo. Romeo estaba muy arrepentido de sus actos e insiste en que quería volver con ella e incluso confesaría sus crímenes para cumplir condena por ella. Jolene le puso un sticker de Hermes en su lengua y ya en el exterior escucharon que Romeo llamó a la policía para darles información falsa de hacia dónde se estaba dirigiendo Jolene. Esto la sorprendió, parecía que Romeo sí estaba realmente arrepentido y agradece que no la delatara. Podían elegir cualquier vehículo, pero a Emporio le emocionó la idea de viajar en helicóptero. Yoyos y vehículos aéreos, ¿qué podría salir mal? Mientras tanto, Pucci estaba reunido con Ungaro y los otros 2 pacientes hospitalizados. Pucci se dirige a ellos como los hijos de Dio, y uno de ellos, llamado Rikiel, empezó a sudar sin parar, y sus párpados se le cerraban solos sin poder abrirlos. Esto era algo que le pasaba a menudo cada vez que se estresaba. Rikiel creía no tener ninguna habilidad, pero entonces Pucci sacó su disco y lo leyó. Claro que tenía un poder de stand, pero no lo estaba controlando. Rikiel podía controlar los rods, seres invisibles al ojo humano por la velocidad a la que se mueven, pero que se encuentran entre nosotros sin que los podamos percibir. Solo han podido ser filmados por cámaras, como en el caso que Pucci le cuenta que sucedió en México, donde fueron grabados cientos de ellos. Al ser consciente de ellos, Rikiel pudo verlos por un instante. Estos hirieron a Pucci sin que se diera cuenta de cómo, y Pucci nombró a ese stand como Sky High. En el helicóptero, Emporio aseguraba que pilotar era bastante sencillo, ya que los ordenadores hacían todo el trabajo, y Jolene le pide que se dirigiera al oeste, pues podía sentir varios puntos de atracción en esa dirección. De repente, los párpados de Emporio comenzaron a cerrarse solos. Algo había entrado por la ventana, y a Hermes y a Jolene les sucedía lo mismo. Jolene cubrió toda la cabina con sus hilos, pero nada chocó contra ellos. A Hermes se le empezó a hinchar una mano. Ese stand estaba propagando algún tipo de enfermedad o algo así, por lo que Jolene agarró a Emporio y los 3 saltaron del helicóptero. En la caída, Hermes pudo ver a varios de aquellos seres y finalmente cayeron en un pantano. Esos seres eran organismos vivos, no eran un stand en sí, y entonces se presentó Rikiel. Había aprendido a controlar a su stand más o menos, y Emporio reconoció a los rods. Debían averiguar la forma en la que los rods se alimentaban para poder comprender cómo atacaban. Jolene dedujo que Rikiel se había mostrado ante ellas porque su stand funciona mejor a corto alcance, así que debían ser precavidas. La moto de Rikiel comenzó a hundirse al haberla aparcado en el lodo, y entonces Hermes y Jolene comenzaron a tirarle piedras, que al despegarles el sticker volvían hacia ellas golpeándole. Hermes se confió al ver que Rikiel no podía defenderse, pero de nuevo algo extraño pasaba en sus manos. Emporio no paraba de orinar sangre mientras a Hermes se le caía un dedo. Mientras Jolene intentaba acercarse a él para ponerse a rango de su Stone Free, Emporio descubre cómo funcionaba Sky High. Ese stand se alimentaba del calor corporal de los seres vivos, y al quitarles el calor a un órgano concreto o a una articulación, esa zona se debilitaba y se pudría, provocando enfermedades. Los rods se acercaban a ellos, y aunque no les tocaban directamente, se las arreglaban para tomar la energía de sus cuerpos. A Rikiel le sorprendió que Emporio diese en el clavo, pero no le importaba, ya que había estado debilitándolos a todos para poder llegar a su objetivo, la primera vértebra cervical de Jolene. Emporio le gritó a Jolene que se metiera dentro del agua para no poder ser alcanzada, pero Jolene en cambio le pidió a Emporio su mechero, con el que quemó sus hilos. Que su stand ardiera era lo mismo que si ardía ella, era una locura, pero Jolene estaba dispuesta a todo por detener a Pucci. Envuelta en llamas, Jolene golpeó a Rikiel, descubriendo la marca de los Joestar de su espalda. Rikiel usó el combustible de la moto para prenderse fuego a sí mismo también, para comprender las debilidades de Jolene, y así aprovechó que Jolene respiraba por la boca para introducirle los rods que dañaron su hipotálamo, afectando a su visión. Por culpa de esto, Jolene no lograba golpearle, así que dejó de respirar para que los rods no pudieran afectar en su visión. Debía de haber una explicación
explicación a por qué Rikiel las había encontrado tan rápido y por qué se sentía tan atraída hacia la localización de Pucci, y se aseguraría de que Rikiel se lo explicase todo. Jolene con su Stone Free golpeó a Rikiel, mientras este intentaba agarrar su cuello y apagar el fuego para poder dirigir el ataque de los rods a su vértebra. El fuego se apagó y lanzó el ataque, pero al mantener Rikiel su mano en el cuello de Jolene, interfirió e hizo que los rods absorbieran el calor de su mano en lugar del de la vértebra de Jolene. Fue una coincidencia que ese ataque fallase, al igual que una serie de extrañas coincidencias habían estado siguiendo al padre Pucci. Todos estaban siendo atraídos hacia Pucci por la voluntad de Dio con el fin de alcanzar el paraíso. Jolene se dirigía a Cabo Cañaveral no para detener a Pucci, sino para servirle en su ascenso a los cielos. El sacerdote necesitaba a alguien con el destino de su parte, como era el caso de Jolene, y también a Weather Report, el cual ya debía de haber desarrollado su marca con forma de estrella. Weather Report también estaba ligado al destino de Pucci porque era su hermano menor. Tras dejar a Rikiel fuera de combate, Jolene y compañía llegaron al fin al hospital donde debía de encontrarse Pucci, pero antes de entrar, Jolene le dio el teléfono que le robó a Rikiel a Emporio y le pidió que contactara con la Fundación Speedwagon y les hiciera entrega del disco de las memorias de Yotaro. Jolene y Hermes entraron en el hospital. Weather Report y Anasui también estaban cerca, y eso el padre Pucci lo sabía. Él se encontraba en una habitación con Versace, el último de los hijos de Dio que había reclutado, y con el que encuentra similitudes físicas muy interesantes. Versace tampoco conocía su habilidad stand, pero no tardaría en descubrirla, pues de la comida surgió un niño que había muerto recientemente al ser disparado por su padre. El niño devolvió el disparo, que atravesó la puerta y dio justo en su padre que esperaba en el pasillo. Jolene y Hermes, atraídas por el disparo, entraron en la habitación, pero allí no estaba Pucci, solo encontraron un gran agujero en el suelo. Jolene estaba segura de que Pucci estaba allí abajo, así que le dio un extremo de sus hilos a Hermes y entró. Allí encontró una cuchara y cuando quiso darse cuenta, Jolene estaba dentro de un avión. A través de una ventana vio a Pucci y a Versace, así que rápidamente trató de comunicarse con Hermes para que tirase de la cuerda, pero el stand de Versace llamado Underworld se interpuso, y cuando quiso cortar la cuerda de Jolene, esta se las arregló para clavarle un bolígrafo que le había quitado a un pasajero. Pucci advierte a Versace de que Jolene tenía mucha experiencia combatiendo con su stand, mientras que él acababa de conocer su habilidad. Hermes estaba tirando de la cuerda y estaba a punto de sacar de allí a Jolene cuando de pronto un recuerdo de Sportmax apareció y le explicó a Hermes que Underworld, el stand de Versace, escarbaba en las memorias y las traía de vuelta para repetir ese trágico pasado. Así fue que Hermes también fue atrapada en el extraño avión, y una azafata les explicó que se encontraban en el recuerdo de un accidente de avión que tuvo lugar hacía unos años. Aquellos pasajeros eran recuerdos grabados en la tierra, y solo quedaban 3 minutos para que el avión se estrellara. Jolene entonces vuelve a darle un cabo de sus hilos a Hermes y abre una puerta con el objeto de acercarse a Versace, pero entonces queda atrapada de nuevo dentro de otro avión que estaba a punto de estrellarse. La cuerda con la que estaba unida a Hermes se rompió, pero Jolene aprovechó para usar esa cuerda y atrapar una de las radios de los policías que estaban investigando el disparo en el hospital, una radio con la que podría llamar por teléfono a Emporio. Versace había sido desde siempre muy desgraciado, como si la mala suerte le persiguiera. Ahora comprendía que todo era por la habilidad que había heredado de su padre, y él no iba a defraudarle. De hecho, él era quien debía de ir al cielo, y no Pucci. Él quería ser feliz de una vez por todas, así que desenterró un recuerdo de Pucci y le robó un disco que guardaba en su pecho. Jolene contactó con Emporio y le explicó rápidamente la situación mientras estrellaba su avión dentro del otro. Ambos aviones no estallarían hasta que tocaran tierra, así que todavía tenían unos segundos para poder impedirlo. Emporio, usando el ordenador fantasma, encontró una noticia de que en ese accidente hubo 2 supervivientes, los pasajeros que se encontraban en los asientos 51D y 51F. Si Jolene y Hermes se sentaban allí, sobrevivirían al accidente. Jolene detuvo a Underworld, que se dirigía a destruir esos asientos, y obligaron a levantarse a los pasajeros que sobrevivieron, ya que ellos solo eran recuerdos. Sin embargo, antes de poder sentarse, Versace atrapó en el recuerdo a 3 niños enfermos que había en el hospital. Versace sabía que las chicas no podrían sacrificar a los niños, y si lo hicieran, el peso sobre sus conciencias las debilitaría para el combate. El tiempo se acabó y el avión sufrió el accidente, pero Pucci sabía que Versace no podía cantar aún victoria.
2 niños sobrevivieron sentados en los asientos. Otro fue introducido con el sticker de Hermes dentro del hombre que sobrevivió, pues al ser un recuerdo debía suceder todo igual, y ese hombre no sufrió daño. Al igual que la chica, donde Hermes se introdujo con su sticker, y a la vez Jolene había convertido su cuerpo en hilos y entró en el cuerpo de Hermes. Jolene impidió que Versace pudiera atraparlos de nuevo con su stand y lo dejó colgando para que no pudiera tocar tierra y desenterrar más recuerdos. El sacerdote, decepcionado, le dijo a Versace que, al parecer, el destino de Jolene era más fuerte que el suyo. Eso le hizo enfadar y su stand se llevó el disco de Weather Report hacia la superficie. Versace había leído el disco y sabía que esas memorias contenían la forma de liberar el auténtico poder de Weather Report, un poder que Pucci le había arrebatado, pues de seguro le impediría ascender al cielo. Weather Report había recuperado su disco y su comportamiento cambió radicalmente, llegando a atacar a unos médicos, y no solo eso, había arcoíris por todas partes, y uno de ellos rozó a Hermes, provocándole una herida muy extraña. Versace les explicó que el stand Weather Report controlaba el clima a tal punto de poder controlar la misma capa de ozono, podría destruirla y con ella la vida en la Tierra. Pucci advierte de que Weather a veces no controla conscientemente el poder de su stand, y ese arco iris era la prueba de ello. Si querían detenerle, solo tenían 2 opciones: matarlo o extraerle de nuevo el disco de su memoria. Pucci y Versace escaparon, y al marcharse, las chicas volvieron a la realidad de aquel agujero, donde sorprendieron a la policía, que rápidamente las identificó como las presas prófugas. Los arcoíris los rozaron a ellos también, y de las heridas salieron cientos de caracoles. La herida de Hermes había mutado en una especie de babosa, y su pelo se enroscó como un caracol. Lo primero que harían sería encontrar a Versace, ya que él podría desenterrar el disco de Weather Report y detener todo aquello. Sin embargo, Versace se encontraba buscando a Emporio. Escuchó a Jolene decir que él tenía el disco de las memorias de Yotaro, y Versace necesitaba acceder a ese disco para comprender cómo Pucci pensaba ascender al cielo para hacerlo antes que él. A continuación, se nos muestra el pasado de Pucci y Weather. En un pequeño hospital de pueblo, una mujer perdió a su hijo a las pocas horas de nacer y dio el cambiazo con otro bebé que había nacido junto a su mellizo que tenía una deformación en el pie. Pucci era ese bebé, y por culpa de esa deformación, un día, con 15 años, tropezó en la capilla donde se encontró con Dio. La capilla estaba cerrada, pero Dio le pidió poder quedarse allí hasta que anocheciera debido a su alergia al sol. Dio creía que debía de haber alguna razón por la que ellos dos se encontraron, atraídos como la misma gravedad. Dio le regaló una pequeña flecha por dejarle quedarse allí. De alguna forma le arregló la deformación del pie y Dio desapareció. Enrico Pucci pertenecía a una familia rica muy influyente, con ascendencia italiana. Incluso un antepasado suyo llegó a ser papa. Tenía una hermana menor, y cuando sus padres le contaron que tuvo un hermano mellizo que falleció, Pucci se empezó a cuestionar por qué el destino se llevó a su hermano en lugar de a él. Un día en la capilla, sin querer, Pucci escuchó la confesión de la madre que hizo el cambiazo con los bebés. Confesó haber cambiado a su hijo muerto por otro. Ella estaba muriendo por una enfermedad y no quería que su hijo, el bebé que robó, viviera solo y engañado el resto de su vida, y confiesa que su verdadero apellido era Pucci. Pucci mantuvo el secreto de confesión, pero investigó por su cuenta quién era su hermano, y por cosas del destino, Weather comenzó a salir con Perla, la hermana pequeña de Pucci, es decir, con su propia hermana. Pucci no podía romper el secreto, así que decidió contratar a un espía que hiciera romper a la pareja. Por desgracia, ese espía pertenecía a un grupo supremacista blanco, e investigó que la supuesta madre de Weather lo tuvo con un hombre negro, aunque por los rasgos de Weather no lo pareciera. De paso, abusaron de Perla, y a Weather lo acabaron ahorcando. Perla lo bajó de la soga, y dando por muerto al amor de su vida, se tiró desde el acantilado. Cuando Pucci encontró el cadáver de su hermana, la voz de Dio arrastrada por el viento le sorprendió, y la punta de flecha que aún guardaba con él le atravesó. No podría recuperar a su hermana, pero con el nuevo poder que adquiriría, podría mantener sus recuerdos y su alma con él para siempre en forma de discos. Conectado con su hermano, Weather también adquirió un poder de stand, que utilizó involuntariamente para asesinar a aquel espía. Weather también trató varias veces de suicidarse, pero siempre pasaba algo que le hacía fallar. Pucci decidió que debía matar a su hermano. Su poder era muy inestable e involuntario, pero finalmente solo le arrebató el disco de sus recuerdos.
De vuelta al presente, todo estaba plagado de caracoles y la gente se estaba convirtiendo en caracol. Jolene no podía comprender cómo Wither estaba provocando aquello. Las chicas estaban acorraladas y Hermes se sentía demasiado lenta para poder seguir el ritmo de Jolene. Esquivando los caracoles, llegaron a un automóvil, mientras que Versace, usando los recuerdos de la Tierra, encuentra a Emporio. Jolene y Hermes los vieron, pero las chicas se movían demasiado despacio. Jolene empezó a convertirse también en caracol, así que con sus hilos se deshizo dentro de un tubo y de esa forma fue rodando hacia donde estaba Versace. Este había entendido cómo funcionaba la habilidad stand de Emporio y encontró donde guardaba el disco de Yotaro. Sin embargo, no huiría muy lejos, pues él también se estaba convirtiendo en caracol. El pobre Anasui no entendía nada de lo que estaba pasando y le pidió a Wither que le dijera dónde estaba Jolene, pero Wither primero tenía que matar a Pucci y después necesitaba que Anasui le matase, pues no habría otra forma de detener su habilidad. Wither sentía a Pucci muy cerca e inspeccionó los edificios cercanos con su stand, pero de pronto el sacerdote atacó, cortándole media pierna a Wither. Estaba escondido debajo de una pila de caracoles y por alguna razón no le afectaban. Pucci sabía mejor que nadie cómo funcionaba la habilidad de su hermano, y Anasui al intentar atacarle también tocó los caracoles. Pucci dejaría que Wither se desangrase lentamente para que el fenómeno de los caracoles persistiera un par de horas más y así asegurarse de que nadie se interponía en su camino. Wither, sin quererlo, estaba ayudando a que su hermano alcanzase el cielo. Anasui metió a Diver Down dentro del cuerpo de Wither para que pudiera combatir contra Pucci, pero Pucci con un trozo de cristal reflejó algo sobre Wither que afectó al stand de Anasui. El fenómeno de los caracoles funcionaba igual que los mensajes subliminales en la publicidad. Era todo un efecto provocado por los rayos del sol y el ángulo de refracción. Para que nos entendamos, las imágenes de los caracoles estaban siendo reflejadas por los rayos del sol y todos creían estar siendo convertidos en caracoles, pero era todo un efecto del subconsciente. Pucci se había quitado su propia capacidad de ver, estaba ciego, por lo que al no ver los caracoles, su subconsciente no caía preso del pánico. Al saber que Pucci estaba ciego, Wither congeló su propia sangre alrededor del sacerdote, tendiendo una trampa que le impediría escapar, pero Pucci imaginaba que algo así sucedería, así que accediendo a la mente de Anasui, lo usó como guía para que le indicase cómo escapar de allí. Anasui estaba siendo controlado y se lo dijo todo, pero no vio que Wither había preparado otra estaca en el mismo hombro de Pucci que acabó clavándose en su cuello y este liberó a Anasui. Pucci solo tenía que caer al suelo y estaría acabado. Wither le empujaba con el viento y se dejó herir de nuevo para que su sangre se congelase y pudiera empujar a Pucci contra las estacas. Lo tenía acorralado. Wither iba a matar a su hermano, pero de pronto el coche en el que viajaban Versace, Jolene y Hermes se estrelló junto a ellos. El destino de nuevo había ayudado a Pucci, el cual atravesó el pecho de Weather Report con su White Snake. Pucci utilizó a Versace como distracción para escapar y el viento y los caracoles desaparecieron. Weather Report había muerto y en su mano Anasui encontró el disco de su stand. Se lo había extraído para dejárselo a sus amigos, pues quizá lo pudieran utilizar. Anasui sabía que Weather había vuelto a la vida cuando escapó de la prisión. Esos últimos días lo había visto realmente feliz y estaba redimido. A Jolene le habría gustado poder hablar una última vez con él, mientras Hermes lloraba su pérdida. Ya lo sé, no es justo que se acabe aquí el vídeo, lo sé. Pero no os preocupéis porque como solo queda un vídeo más, lo voy a subir muy pronto porque la verdad es que me interesa terminar rápido las series para poder empezar otras nuevas. Y Steel Ball Run, por ejemplo, es una de las que quiero empezar próximamente, pero bueno, todo su tiempo. Cuidaos mucho, humanitos, nos vemos muy prontito. ¡Matane!